Días, amada iglesia y queridos amigos, que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la unción fresca del Espíritu Santo reposen sobre sus vidas. Les invito que allá en sus casas cerremos los ojos, inclinemos nuestro rostro en una actitud de reverencia a nuestro Padre Celestial. Demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio del amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre llevó a cabo sus planes. Por eso hoy mi ser está dispuesto a escuchar tu palabra y ponerla por obra. Ayúdanos, oh Dios, a nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe y que caminemos en pos de ella para ver tus bendiciones en nuestras vidas, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, les pido allá que en sus casas abran sus Biblias en Marcos 9, a partir del verso 14. Hoy vamos a leerla por secciones para tener un mejor entendimiento de lo que Dios quiere hablarnos hoy a nuestras vidas. Entonces, veamos la introducción a esta fascinante predicación. La vida cristiana es una vida de fe. Pedro le recordó a sus lectores: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Los cristianos confían en Dios a quien no ha visto, en Cristo a quien no han visto, y en el Espíritu Santo a quien no han visto. Aceptan la muerte y resurrección que no han visto. Confían en una justificación que no han visto y esperan una vida eterna en un cielo que no han visto. Los creyentes son salvos por fe, santificados por fe y mantienen la esperanza de gloria por fe. Esta fe no es perfecta, pero es suficiente, es un regalo de Dios, pero no se trata de una fe ciega, sino de una fe probada y anclada en el testimonio de la palabra de Dios, la cual es la palabra profética más segura. Los discípulos habían caminado por vista durante más de 2 años, habían estado en la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, habían sido testigos de muchos milagros, les había enseñado, habían vivido por vista, pero muy pronto tendrían que vivir por fe. Pero Jesús ya no estaría físicamente presente con ellos. Ahora les hablaría a través de su palabra y la iluminaría a través del poder del Espíritu Santo. Pero la fe tiene un enemigo grande, y es la incredulidad. Y este es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y mi Padre me ha permitido dividirlos en 4 puntos bien importantes. Primero,
la incredulidad de las multitudes, que lo vamos a encontrar en el versículo 14 al 18. El segundo punto es la incredulidad de los apóstoles, discípulos más antiguos y cercanos a Jesucristo, que los vamos a encontrar en el verso 19 al 20. Tercer punto, la incredulidad de los creyentes comunes, que lo vamos a encontrar en el verso del 21 al 27. El cuarto punto es la solución para una fe pobre y la incredulidad. Vamos a encontrarlos en el verso del 28 al 29. Lo primero que nosotros debemos de acordarnos es que los discípulos habían acabado de tener una experiencia única, viendo la transfiguración de Jesucristo, y habían escuchado la voz de su Padre, el cual le decía y le recalcaba que solo debían de escuchar a su Hijo y a nadie más. Y también miramos que Jesús dio la orden a sus 3 discípulos que descendieran del monte después de haber visto semejante milagro y la transfiguración de sí mismo. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a entrar en esta fascinante enseñanza de Jesús a sus discípulos, y que hoy tiene muchas repercusiones en nuestros días. Miremos entonces el primer punto: la incredulidad de las multitudes, que lo vamos a ver en el verso 14 al 18. Les pido entonces que allá en sus casas leamos Marcos 9 del 14 al 18. Y dice de su palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Entonces recordemos que Cristo descendió con sus discípulos y llegó donde estaban los 9 restantes, y vio que había una gran multitud, y vio a los famosos escribas disputando con ellos como siempre, siguiéndole los pasos a Jesús, y buscando algo que pudiera usar para desacreditarlo. Los discípulos se hallaban solos, y como vemos, las cosas no le habían salido bien. Las multitudes vieron a Jesús y se acercaron a él, y Jesús lanzó una pregunta, no a la multitud ni a los discípulos, sino a los escribas, pues ellos eran los que estaban disputando con ellos, y les dicen: ¿qué disputáis con ellos? Los escribas no contestaron, quizás porque tenían miedo de debatir con Jesús, ni los discípulos tampoco, a quienes evidentemente no les estaba yendo bien en el debate, y además no habían podido echar fuera el demonio. Fue uno de la multitud que le contestó, comentándole la situación de su hijo, que estaba endemoniado, y también le informaron que los discípulos no habían podido manejar esta situación, lo cual lo llevó a un vergonzoso silencio. El Padre había discernido que era una actividad demoníaca. Otros habían dicho que era un desorden mental, como lo narra Mateo 17:15, diciendo que era un lunático. El caso es que el Padre da una descripción de la manera como el trato le había dado este demonio a su hijo. Si miramos que muchos de los escribas y la multitud habían visto a Jesús mismo hacer muchos, pero muchos milagros, como la liberación de Marcos 5, y ni aún así
creían en él. Algunos quizás habían presenciado la resurrección de Lázaro y después de comprobar que el muerto había resucitado, en vez de creer, trataron de matar a Jesús. Esta es una forma bien horrible de incredulidad. Algunos de la multitud, a pesar de que recibieron muchos milagros de parte de Jesús, no creyeron en él como el Mesías y ni siquiera quisieron seguirlo. En una ocasión, Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno de ellos se devolvió para agradecerle. Esto nos muestra que las multitudes están en una profundísima incredulidad. La incredulidad, mi querido amigo, es un mal de toda la humanidad. Ante las más confundentes evidencias acerca de Dios y de su obra, los hombres siempre van a permanecer en incredulidad. A pesar de lo que ven en la creación, multitudes no creen en el Creador. En cambio, creen. Eso sí, creen en historias inventadas por los mismos hombres, como la evolución y otras fantasías de una mente humana. A pesar de escuchar desde niños la historia de la vida y obra de Jesús, las multitudes no creen en él, no le siguen ni le obedecen. Multitudes de todos los lugares del mundo y de todas las épocas están afectadas por el terrible enemigo de la incredulidad. Pero solo el Espíritu Santo puede hacer que en medio de las tinieblas de la incredulidad, la luz de la verdad resplandezca en el corazón de los incrédulos, que son la mayoría de una gran multitud. Pero vemos que no solamente la gente del mundo tienen problemas con la incredulidad, también los creyentes tienen problemas con ella. Y aún los creyentes más experimentados y que han estado más cerca de Jesús, como lo fueron los apóstoles, ellos tenían problemas de la incredulidad. Y este es nuestro siguiente punto, que le he denominado la incredulidad de los apóstoles, o sea, los discípulos más antiguos y cercanos a Jesús, que nos encontramos del versículo 19 al 20. Permítame leer entonces en favor de ustedes, versículos 19 al 20. Y respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces vemos que el fracaso de los discípulos es sorprendente, ya que Jesús anteriormente les había dado poder sobre los demonios en Marcos 6, versículos 7 al 13. Esta amonestación no estaba dirigida directamente a los fariseos o a las multitudes, estaba dirigida a los discípulos. La causa de no poder expulsar los demonios fue su incapacidad de creer. Era una fe débil. Estos eran los más antiguos y experimentados creyentes, y aún tenían problemas con la incredulidad. Pero su problema, el problema con la incredulidad, era diferente al problema de las multitudes, pues ellos habían sido libres de reconocer a Jesús como el Mesías y creer en él por la gracia de nuestro amado Padre. Su incredulidad era por la falta de un conocimiento más profundo de la persona y la obra del Mesías,
y algunos actos especiales de poder a través de nuestro amado Señor Jesucristo, en la cual habían olvidado y habían ejercitado la fe, como el echar fuera demonios. El problema de los apóstoles con la incredulidad es básicamente en dos áreas. Y usted, querido amigo, querido hermano, vamos a ver estas dos fases de la falta de fe y que la incredulidad había atacado a estos apóstoles. La primera área es el entendimiento del plan de Dios. Te pregunto, ¿usted que dice ser cristiano, usted ha entendido bien el plan de Dios para su vida? En esta área, fíjense que los apóstoles eran incrédulos. La incredulidad hace a los creyentes duros para entender las cosas de Dios. Y los apóstoles tenían mucha dificultad, pero mucha dificultad para entender que el Mesías tenía que morir, tenía que resucitar al tercer día, como vimos en los estudios anteriores. Jesús tuvo muchas veces que reprenderlos por su dureza de corazón, como cuando sanó al ciego en dos etapas y les mostró que ellos eran como ese ciego, que veían a los hombres como grandes árboles. Muchas veces nosotros hemos leído la Biblia y creemos lo que la Biblia dice, pero ¿sabe, mi hermano, qué es lo que nos falta? Poner por obra lo que leemos de las Sagradas Escrituras. Dios te está diciendo: te tengo en las palmas de mi mano. Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón. Y declaró todo esto, que los justos, usted es un hombre justo, mi querido hermano, y los sabios, y sus hechos están en las manos de Dios. Eclesiastés 9:1 te está diciendo que usted, el querido hermano, está en las manos de Dios. ¿Por qué temer? ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué, hermano, vivir en aflicción tras la aflicción? Vuelvo y lo digo, usted está en las manos de Dios. La otra área es la lucha contra el diablo, que es un enemigo poderoso y que a veces se requiere una fe poderosa para derrotarlo. Hemos visto que los apóstoles muchas veces habían sido comisionados para expulsar demonios y habían tenido éxito en alguna de ellas. Pero hay demonios muy poderosos, y solo con una fe muy poderosa, fortalecida por la oración y el ayuno, podrá expulsarlos. La importancia, hermano, de orar como dice Dios en su palabra, orar sin cesar, de día, de noche, por la mañana, al mediodía, a cada momento estar en oración. Ellos habían discutido el fortalecimiento de la fe, o mejor dicho, ellos habían descuidado el fortalecimiento de su fe. La incredulidad había ganado terreno en sus corazones y quedó al descubierto cuando no pudieron ellos expulsar el demonio poderoso que había en aquel muchacho. Miremos una expresión que lanzó Jesús cuando él dijo: oh. Esta expresión es una expresión de parte de Jesús y revela la fe débil de los discípulos, tanto así que le ocasionó dolor a nuestro amado Señor Jesucristo. El reproche fue muy duro. Lucas 9:41 dice que Jesús lo llamó
generación perversa. Tal falta de confianza era inexcusable para ellos. No tenían excusa ninguna, pues ellos habían caminado con Jesús, habían visto hacer milagros. Él les había dado autoridad para echar fuera demonios. Fue una expresión de enfado santo, al igual que sus reproches. Hombres de poca fe. Entonces Jesús, disponiéndose a hacer lo que los discípulos no pudieron conseguir, Él ordenó: traedme todo demonio. Pero todo demonio, cuando siente la presencia de Jesucristo, tiene que terminar humillado ante su presencia. Pues Jesucristo, siendo el mismo Dios, Él representa el dominio sobre toda fuerza demoníaca. Vemos pues que aún los creyentes más maduros y más experimentados tienen una lucha tremenda, pero tremenda, con la incredulidad. Pero si esos son los creyentes experimentados, ¿qué diremos de los recién convertidos e inexpertos en las batallas de la fe? Y este es el punto siguiente: la incredulidad de los creyentes comunes, que lo encontramos del verso 21 al 27. El padre del niño estaba a punto de conseguir lo que con tanta desesperación quería, mientras que el demonio obtendría lo que con desesperación no quería. Mientras esta peligrosa demostración del vil poder demoníaco se producía, revolcándose en el suelo, Jesús preguntó al padre del muchacho: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús lo sabía, pues Jesús es omnisciente. Él quería sobrellevar el dolor del padre, haciendo que contara la desgarradora historia de la opresión demoníaca del joven. Esto es muy importante en nuestras vidas, y es importante aun cuando nosotros hacemos oraciones a nuestro amado Señor Jesucristo, a nuestro Padre, a nuestro amado Espíritu Santo, contarle detalle con detalle nuestro conflicto, nuestros miedos, pues al hacerlo estamos poniendo nuestra carga sobre Él. Los milagros de sanidad que Jesús realizó dejan ver la compasión de Dios, y que a Él le importa el dolor y el sufrimiento humano. Jesús permitió que este hombre sufriente abriera su corazón ante Él, quien mostraba comprensión y misericordia. La condición del muchacho había sido de toda la vida. Esta situación Dios lo había permitido para mostrar su gloria en el tiempo preparado por Dios. Aunque este demonio había tratado de matar al muchacho, Dios lo había preservado para este momento tan crucial. ¿Con el fin de qué? Con el fin de traerle gloria a su hijo. La lucha desesperada del padre por impedir que el demonio matara al muchacho estaba a punto de terminar definitivamente. Animado por la preocupación compasiva que el Señor mostró hacia el atribulado y maltratado joven, el padre le pidió de un modo suplicante: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, por favor, Señor. La fe del hombre era débil, era incompleta,
Era una fe pobre. Todavía había incredulidad de que de que Jesús tuviera el poder para ayudarlo. Este hombre definitivamente estaba desesperado. En cuanto a la frase, si tú puedes, todas las cosas son posibles para el que cree. Es interesante observar cuán rápida y dramáticamente Jesús invierte la situación. Y aquí la cuestión no es si yo puedo, es si tú crees. Es lo que parece decir el Señor Jesús al Padre del muchacho. El Padre, lleno de emoción, inmediatamente clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Este Padre fue sincero para admitir que aún creía en el poder de Jesús, pero su fe era una fe imperfecta, asediada por temores, asediada ¿por qué? Por dudas. Pero así como suplicó desesperado que Jesús librara a su hijo del demonio, así también rogó para que Jesús le ayudara a liberarse de su incredulidad. Lo que significa es lo siguiente: sigue ayudándome a cada instante, día a día, de modo que pueda vencer mi incredulidad. El Señor no está limitado por la fe imperfecta, pero aquí en la tierra, hasta la fe más fuerte que tenga un hombre siempre está mezclada con una medida de incredulidad. ¿Qué podemos decir de esta fracción que acabamos de leer? El nuevo creyente tiene tremendas luchas con la incredulidad cuando se encuentra en situaciones difíciles. Normalmente cree en Jesús para que Él sea el salvador de su alma, pero cuando está metido en problemas no puede creer, y no puede creer que Jesús le pueda salvar de ese problema. Y ha leído muchas veces que nada es imposible para quién, para Dios, pero se llena de miedo, se llena de incredulidad. Por lo tanto, los creyentes, tanto nuevos como antiguos, deben de orar, ayunar, leer y estudiar la Biblia. Es muy importante, mi querido hermano y mi querido amigo, por la situación que estamos pasando en el mundo entero, o tal vez su vida, su familia. Es muy importante que oremos sin cesar. Y este tiempo se mide, la oración se mide, no tanto por el tiempo, sino por la intensidad. Se oye de algunos hombres que permanecen de rodillas delante de Dios, a veces todo el día o toda la noche, y muchas veces aún rehúsan los alimentos y desprecian el sueño, mientras oran más y más. Pero muchos se preguntan: ¿esto es natural? ¿Es así como nosotros debemos de orar? ¿Debemos todos seguir su ejemplo? Déjenme decirles que sí. Hemos de recordar que estos hombres de oración, no oraban midiendo la oración por el tiempo. Estos hombres continuaban orando porque no podían parar de orar. Era continuo. Además, los creyentes deben de asistir a la iglesia para fortalecer su fe y vencer la incredulidad, así
Así cuando estén en dificultades podrán tener una fe fuerte y recibir el poder y la ayuda de Dios que necesitan. Porque sin fe es imposible, mi querido hermano, agradar a Dios. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba y venía hacia él, él decidió terminar la conversación y actuar. Decidió terminar para evitar mayor vergüenza al angustiado padre y al atormentado hijo. Además, su ministerio público había concluido y no le quedaba nada que demostrar, pues ya había dado completa evidencia que él era el quien afirma ser el Mesías esperado. Jesús reprendió al espíritu inmundo. El demonio dejó de manera instantánea y dejó a este muchacho. ¿Y cómo lo dejó? Clamando y sacudiéndose con violencia, salió de él. Entonces, este muchacho, traumatizado por las violentas convulsiones, el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos de los que estaban allí decían: está muerto. Pero Jesús, lleno de ternura y clemencia, tomándole de la mano, le enderezó hasta ponerlo de pie. Y entonces el joven se levantó y Jesús se lo devolvió a su padre. Esto es una manera cariñosa y amorosa de Jesús. El muchacho se estaba levantando. Jesús lo toma de la mano, lo levanta y lo lleva ante su padre. Esto tuvo que haber sido maravilloso para el padre que estaba angustiado. Jesús le mostró nuevamente a sus discípulos el poder que él tenía. Y después le da la solución, escúchenme, como la va a dar hoy, mi querido hermano, para su vida y tal vez para mí, para acrecentar más la fe y vencer la incredulidad. La solución, él da la solución, que es el punto que vamos a seguir leyendo. La solución para una fe pobre y para la incredulidad, que lo encontramos en los versos 28 al 29. En la cual dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Me gusta recalcar eso porque esta es la solución que nos está dando nuestro amado Padre. Los discípulos estaban desconcertados por su incapacidad, ya que en el pasado habían tenido éxito en echar fuera demonios. Jesús contestó: este género con nada puede salir, con oración y ayuno solamente. Hermanos, usted en su casa puede entender estas palabras del Señor Jesús, lo que le está diciendo hoy a su corazón, a su vida. Tu problema, tu desespero, tu situación, lo que Dios te está diciendo es que ore más y ayune. Venza el demonio de tu incredulidad, de tu falta de fe, con oración y ayuno. El venir a la iglesia, dígalo por seguro que no va a acrecentar tu fe,
no va a llevarte no va a llevarte a orar más. Aquí le damos los medios, las instrucciones de cómo orar, de cómo ayunar. Pero es usted, solo usted, el que debe orar y ayunar con más fervor. No para que quite su problema, no para que quite su dificultad. Ore y ayune para que el Señor te ayude a tu falta de fe, a tu incredulidad, que la quite realmente de su vida, a poner por obra lo que lees. Ponga por obra lo que tú lees cada día a través de la palabra de Dios. Participe, hermano, de los medios como el culto de oración de los días miércoles. Yo veo que muchos hermanos de aquí en la iglesia, Ciudad de Dios, tienen problemas, tienen dificultades, y si no los tienen, gloria a Dios. Pero muy pocos participan del culto de oración cada miércoles. Mire los medios que Dios nos ha dado. Y Dios ha sido maravilloso con esta iglesia Ciudad de Dios. Y muchos hermanos no aprovechan esas bendiciones que Dios nos da, como nos da los días sábados a las 3 de la tarde, que el pastor Sergio, ahora el pastor Alejandro, nos está enseñando la palabra de Dios. Y a través de que usted estudie, hermano, déjeme decirle que su fe se va a acrecentar más. La incredulidad va a ser aplastada día tras día a través del estudio, a través de los medios que Dios ha puesto para vencer tu incredulidad. Pero tú no lo haces. Pero sabe una cosa, hermano, y perdón que le diga, pero si usted tal vez vive lloriqueando, no es tiempo de llorar, es tiempo de actuar. Las herramientas están en sus manos. Ore y ore, hermano, cada día. En este caso, los discípulos dependieron de su propio poder, como tal vez lo hacemos nosotros, de nuestra propia fuerza, de nuestro propio conocimiento, para vencer los conflictos y los problemas que tú estás viviendo. Pero ¿saben una cosa? Lo que hicieron los discípulos, ellos descuidaron la oración humilde y una oración de dependencia absolutamente de Dios y su palabra. Es la vía que la fe toma, es que la fe es la que toma el poder de Dios a través de la oración. Jesús reprendió a los discípulos por la pequeñez de su fe que mostraban, revelando que fue la incredulidad la que impedía orar, y la incredulidad es la que te impide a ti, querido hermano, orar. Aquí el milagro está relacionado con la incredulidad de ellos. Esta es la lección necesaria para los discípulos en el futuro. El poder les llegaría por medio de ¿qué? Por medio de creer en la oración, una oración dependiente absolutamente de Dios y su palabra. Esa fe débil del hombre fue suficiente para ejercer el poder de Dios sobre la situación del muchacho. Del mismo modo, basta una fe imperfecta, pero una fe imperfecta persistente, una fe constante. Aquellos que lo piden ayudan a mi incredulidad son los que no reciben poder divino para vencer las dificultades de la vida. El fracaso de los discípulos los preparó para esta valiosísima lección sobre la necesidad de la oración de fe persistente. Pero veamos, hermano, y querido amigo, ahora las aplicaciones de este hermoso pasaje. Primero, es
que debemos de preguntarnos si nosotros todavía pertenecemos o no a las multitudes sujetas a la incredulidad. ¿Crees tú en Jesús como el único Salvador de tu alma? Tal vez muchos responderán que sí, pero deben demostrarlo con la obediencia a sus mandamientos. Es que yo vuelvo y digo, tal vez usted coge la Biblia, usted la lee, usted hace su devocional y usted dice, sí Señor, yo creo lo que estoy leyendo, pero déjeme decirle, ¿usted lo obedece? ¿Usted lo hace? Dice Dios en su palabra que no se convierta solo en oidor, sino hacedor de la palabra. Es hacerla. Obedezca los mandamientos, obedezca lo que lee. No somos creyentes. Si no obedecemos sus mandamientos, entonces la pregunta correcta es, ¿demuestra tu fe en Jesús obedeciendo sus mandamientos? Si la respuesta es sí, ya hemos vencido en parte la incredulidad. Si es no, aún la incredulidad te domina y debes pedir a Dios que te conceda una fe verdadera para la salvación de tu alma. La segunda aplicación, si ya eres creyente verdadero y tu vida así lo demuestra, debes estar muy enterado que la batalla es una batalla ardua con la incredulidad, porque siempre la incredulidad nos va a atacar. Seas nuevo creyente o creyente antiguo, la incredulidad intentará destruir tu fe. ¿Para qué? Para que desagrades a Dios y no recibas sus bendiciones por el resto de tu vida. ¿Sabes algo? Tú, querido hermano, de la batalla por la fe. Si lo sabes, batalla. Si no estudia y entra en esta guerra, pero esta guerra no es como la hacen hoy en día los falsos pastores, zapateando al diablo, reprendiendo, atando y desatando. La guerra es con una oración ferviente, en ayuno, pidiéndole que le ayude a su incredulidad para que el diablo no te robe su galardón. Entonces, mi querido hermano, que Dios nos ayude a vivir una vida de victoria sobre la incredulidad y que nos deje ver su salvación mostrándonos a muchos que salen del dominio de las tinieblas de la incredulidad y vienen a salvación por la fe en Jesús. Les invito entonces, mis queridos hermanos, que allá en sus casas cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro en actitud de una reverencia a nuestro Padre hermoso, que hoy nos ha compartido este tema tan importante para nuestras vidas. Piense un momento en lo que Dios ha hablado y aún dígale a Dios, sí, es cierto, Dios, que mi corazón a veces se llena de incredulidad. Muchas veces leo tu palabra y me parece, Dios, fascinante, hermosa, que salto de alegría y con gozo, Señor. Pero cuando viene, Señor, las dificultades y el problema, mi corazón se llena de incredulidad. Perdóname, Dios. Perdóname, Hijo. Perdóname, Espíritu Santo. Perdóname, Cristo. Porque cuando mi corazón se llena de incredulidad, prácticamente te estoy diciendo que fue en vano lo que tú hiciste. Está escrito, todo lo que tú hiciste, tú venciste todo problema, toda dificultad, todo conflicto, lo dice tu palabra. Y está escrito hoy para nuestras vidas. Pero muchas veces, Señor, se llena de incredulidad mi vida. Ayúdame, Dios. Como dijo este hombre, ayuda a mi incredulidad, oh Dios.
Te lo pido, Señor. Tú me has dado las herramientas. Tú me has dado esas herramientas para vencer la incredulidad y para que mi fe crezca cada día más. Hermano, hay que intensificar más la oración, aún en este tiempo. Yo sé que muchos, mis hermanos, están pasando dificultades, pero Dios te está diciendo, ora, hermano, ora sin cesar. Ora por la mañana, ora al mediodía, ora por la noche, ora a cada momento y a cada instante. Cuando tú oras, le estás entregando esa carga a Él. Ya no es tuya. Venid a mí todos los que estéis trabajados, cansados, agotados, que yo os haré descansar, dice Dios en tu palabra. Mi querido hermano y amigo, descansa en Él y verás la gloria de Dios sobre su vida. Y entonces levantarás manos santas delante de Él, y muchos te verán y muchos creerán en el Dios que tú tienes, porque así es Dios. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén.